Gracias, Paz. Eh, Gracias por lo que me corresponden los achaques. Si son uno que otro por ahí. Bueno, no nos demoremos. Entremos en materia. Esto espero que sea de tanto alimento para ustedes como lo ha sido para mí. Personalmente y últimamente puedo decirles que me ha enseñado muchísimo. Entonces quiero darles la bienvenida a este trascender por el camino del carácter del Señor Jesucristo. Oremos, pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre precioso, oramos a ti, Señor amado. Te pedimos, Señor, que este tiempo, Padre mío, lo podamos dedicar todo y completamente a ti, Señor. Que tu enseñanza quede grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Y sobre todo, Espíritu Santo, que esta enseñanza, Padre mío, la podamos colocar por obra, bendito Dios. Te bendigo, te alabo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entramos en esta aventura. Yo digo que es una aventura, digo que es como un camino, porque realmente me emociona. Me emociona como una ruta de ciclismo, me emociona como una ruta de montañismo, me emociona como una ruta de ir a conocer sitios desconocidos. Y arrancamos entonces con la primera bienaventuranza, que es tremenda, que es la base de las demás, es el fundamento de todas las demás. Dice la palabra en Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Eh, Quisiera leerles otra versión, permítanme un segundo, la TNM. Dice, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Bueno, arranquemos entonces y permítanme acudir a la narrativa de las experiencias que el Señor me ha permitido tener en algún momento de mi vida. Déjenme contarles cosas que yo de pronto en un principio no vi como tan fundamentales, las ve uno como lo que son, y son el folclore el folclore llanero colombiano. Y folclore no es solamente música, folclore no es solamente baile, folclore es también costumbres, que hace parte, los cantos llaneros hacen parte de la cultura inmaterial de la humanidad, los cantos llaneros nuestros, y esa tradición completa. Ahora usted me va a decir, ¿de qué me va a hablar? Pónganme cuidado. Eh, Resulta que el dueño del hato manda a sus obreros o a sus chalanes o a sus vaqueros a recoger el hato. Y dentro del hato vienen toda la manada de caballos o el atajo de caballos. Entran por cantidades a esos corrales rapidísimos, veloces. No hay nada ni nadie que se les pare y los sostenga. Ellos entran y dejan una nube de polvo por todos lados. Hay algunos que se quedan por fuera, que no quieren entrar. Hay otros que entran ahí. Esa noche cierran el corral, toda esa polvareda se calma. Por las noches escucha uno a lo lejos los, eh, los llamados de los garañones por sus hembras, los llamados de los caballos por los potros, los potrones. Resulta que el dueño del hato dice, es tiempo de la doma de los potrones. ¿Los potrones qué son? Son caballos jóvenes, digamos, de 3 4 años que tienen que ya empezar a ser amansados. Esa mañana siguiente uno se levanta, toma tintico, es un ambiente muy, muy, muy lindo. Imagínese una paleta de colores que el Señor le pinta a usted cada mañana, cada amanecer, se los pone allá y le dibuja su amor en el horizonte. Entra uno a los corrales, los caballos se asustan, empiezan a volar lazos por un lado, por otro, empiezan a ser amarrados primero los más mansos, que inmediatamente son sacados y empiezan a ser domados, pero son caballos que para el oficio de la ganadería de llano no sirven mucho, porque son lentos. Ellos no dan nunca más de lo que tienen ahí, al paso, al paso, al paso. Quedan otros
que son ardilosos, son todos orgullosos. Tú los ves y empiezan a caminar y levantan, sacan el pecho, levantan la cabeza y te miran y te dicen como, con su mirada que te van a devorar si te le cruzas por el camino. Vuelan los lazos y cada vez son menos, cada vez son menos, cada vez son más poquitos, porque hay una gran selección en eso. Finalmente quedan unos pocos, uno que otro, que son definitivamente indomables. Esos son sacados y puestos afuera con los que no quisieron entrar. Esos caballos que en algún momento no entraron o que se desecharon, posteriormente se van a recoger sí o sí, se van a montar en camiones y se van a mandar hacia Bogotá, generalmente a Mosquera, si no sabían, a los mataderos de caballos. Esa carne se utiliza, ya es comercial aquí en Colombia, por un lado, y por otro lado, son carnes que se utilizan para procesos de comida de animales, para concentrados. Ok, nos quedan los mansos que están por ahí y quedan esos pocos que son orgullosos, ardilosos, complicados, difíciles de trabajar. Se les pone el lazo y empiezan a echar patas, le tiran a usted mordiscos. Esos rejos que se utilizan para los caballos de ese estilo son unos rejos delgaditicos. Y resulta que cuando están apretando, apretan en la parte alta de la laringe a un punto hasta que ahogan y el caballo cae ahogado. Cuando el caballo se despierta, digamos, de su inconsciencia, ya le han cortado las crines, le han arreglado, le han puesto una silla y si se descuida lo tienen cerquita a un matacho, a un poste. Ese animal en ese momento, cuando se despierta, se da cuenta que tiene sus patas y sus manos amarradas con unos cueros que le tallan. Entonces, eso se llaman sueltas. Cuando el caballo saca una patada, se jala la mano. Cuando intenta dar un manotón con la mano, se jala la pata y entonces se maltrata una y otra vez. Como está amarrado corto, se pega contra el poste, su boca sangra, el hocico sangra, el caballo sufre. Ahí está. Finalmente, el caballo es domesticado, es domado. Llega un punto tal en que esos potros que han trabajado, que han sido tan complejos de trabajar, cuando llega el chalán o el montador a los potreros donde se sueltan para después cogerlos nuevamente, el caballo llega solo. No tiene necesidad de que le pongan un lazo, de que lo maltraten. No, él llega solo. Llega noble, llega humilde, llega sencillo, pero con sus bríos por dentro que lo llevan a correr carreras muy veloces. Mire, como les dijera yo, cuando uno está en un caballo de esos, usted siente que el corazón se le sale del pecho a esos animales, que esos pulmones se hinchan de la cantidad de oxígeno que necesitan para correr, pero te alcanzan cualquier animal muy rápidamente. Esos son los mejores. Usted me va a decir, pero bueno, ¿y todo esto para qué? Bueno, ya les cuento para qué. Eh, el Maestro, el Señor Jesucristo, nos enseña que la primera condición para ser feliz o ser dichoso o bienaventurado es ser pobre en espíritu. Esa es la condición propia, y no se les olvide, eso es la condición propia de todos aquellos que son bendecidos por Dios. Pobre en espíritu. Parece complicado entender que se hable de una bendición, que el Señor esté hablando de una bendición que determina la felicidad como producto de la pobreza. Y entonces recordamos las palabras del Señor: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. ¿Qué pasa? La palabra nos toca estudiarla a fondo, hay que hacerle un estudio muy profundo para poderla entender. Yo sé que muchos hemos visto este pasaje y hemos pensado, uy, no, entonces la riqueza tiene problema con la entrada a los cielos, es que tener bienes materiales me impide entrar a la presencia de los cielos. Ojo, ojo de aguja se llamaba una de las puertas que había en Jerusalén. Por ojo de aguja, por esa puerta, específicamente, cuando había guerras, cuando había enemigos cerca, se cerraban todas las puertas y quedaba esa puerta abierta. Y entonces por ahí entraban
las provisiones hacia Jerusalén. Entonces, ¿qué pasaba? Era muy complejo que el camello pasara cargado, entonces les tocaba forzarlo, pero lo entraba. Eso habla de la dificultad de entrar el camello por el ojo de una aguja, por el ojo de la puerta, ojo de aguja. Escúchese bien. Entonces, es necesario que le hagamos un estudio a la palabra para que podamos entender bien qué significa pobre en espíritu. Eso es como en fisiología o en histología. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos cortes del músculo hasta llegar a la célula y ver cómo funcionaba su fisiología, cómo era su forma. De esa manera aprende uno. Y si vale la palabra, aquí nos tenemos que ponernos a hacerle histología a esta palabra acerca de qué es ser pobre. Como aparece en las bienaventuranzas, inicialmente es escrita en griego. La palabra que se usa para pobre es tojos, empezando por P. Yo me acuerdo que eso suena como patojos. Yo me acuerdo que mi papá, que hoy debería tener como unos 110, 115 años, el viejo siempre se refería a personas muy humildes, muy pobres, como los patojos. Y creo que eso debe tener alguna relación. Son palabras que de pronto en nuestro castellano se han ido perdiendo. De todas formas, tojos describe una pobreza a una persona que está en pobreza absoluta, que es despreciada por esa misma pobreza, por la condición de pobre. Ahora, esa palabra tojos va asociada a una que es toseín, que quiere decir encogido, encorvado. Entonces describe las dos palabras, tojos y toseín, describen a una pobreza que golpea hasta poner de rodillas. ¿Ven para dónde voy? ¿Por qué es importante ver el valor, el significado de las palabras? Es decir, esta es una persona que no tiene absolutamente nada. Este es un pobre que absolutamente es indigente. Dirían los sociólogos de hoy en día que eso es la pobreza multidimensional. Severo nombre. Las bienaventuranzas originalmente se dijeron en arameo. Ojo, mis hermanos que están en Telellos. El Señor Jesucristo hablaba, ¿qué idioma? Hablaba arameo. Los judíos, los hebreos, tenían una manera especial de usar la palabra pobre y era ani o ebion. Y tomaron su significado del desarrollo que tuvo la palabra a lo largo del tiempo. Un ejemplo perfecto para Ani lo encontramos en Lucas 16, del 19 al 21, que dice en traducción del lenguaje actual: había una vez un hombre rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Creo que es una parábola que hemos escuchado muchos. Ahí se nos habla de la pobreza de Lázaro, que era una pobreza física y total. El hombre solamente tenía el día y la noche, pero no tenía una cosa. Era solamente pobreza física. No nos habla el Señor Jesucristo en ningún momento de que Lázaro era un pobre espiritual, pobre en espíritu. Pero el Señor Jesucristo al dar esa parábola le sube el nivel a su predicación y nos sube el nivel a nosotros dentro de ese conocimiento de lo que puede ser el carácter de Jesucristo. Este tipo de pobreza, es decir, el nivel de pobreza física, tiene una necesidad absoluta de la comida, que digamos es el recurso principal para la vida en ese momento. Pero lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir aquí es que tengamos una pobreza espiritual, pobreza en espíritu. Y esa pobreza en espíritu solamente quiere decir que tengamos una necesidad absoluta de lo espiritual, una necesidad absoluta de Dios. Que por lo que deja ver el Señor era lo único que tenía Lázaro, porque finalmente continúa la parábola hablando, el Lázaro va al seno de Abraham. Es decir,
Tal vez Lázaro lo único que tenía era confianza y fe puestas todas en el Señor, confianza y fe puestas más allá de las circunstancias, más allá de su pobreza, más allá de su hambre, más allá de su enfermedad, más allá de que los perros le lamieran las heridas. Él tenía su pobreza, su confianza toda puesta en Dios. Lázaro entonces tenía esa condición que estábamos hablando antes de los hebreos, que en arameo era Ani. Lázaro era Ani. Pero para poder entender mejor ese nivel de pobreza, debemos ver la progresión que tiene el significado de Ani. O sea, no sé si de pronto en este momento no me entienda, pero ya va a ver. O sea, pobre, ese Ani empezó significando simplemente pobre, pero con el transcurrir del tiempo pasaron a significar, porque si pobre, entonces no tenía influencia, no tenía poder, no tenía ayuda, no tenía prestigio. Posteriormente se dijo, si no tiene influencia, no tiene poder, no tiene prestigio, entonces avasallado, oprimido por los hombres. Se pasa al lado contrario. Y por último, el último significado que le dieron pasó a describir al hombre que por no tener en absolutamente ningún recurso natural, solamente podía poner su confianza en Dios. Hay varias referencias, mis hermanos, acerca de lo que Dios quiere con los pobres y la relación, esto más que pobreza física, es una pobreza espiritual, y entiéndanlo de esa manera. Permítanme, les leo unas 2 o 3 citas rápidamente en Salmos. Salmos 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 9:18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres permanecerá perpetuamente. Salmo 132:15. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. En todos estos casos, el pobre es humilde, es indefenso, que ha puesto su confianza totalmente en Dios. Entonces, benditos los pobres quiere decir bendita la persona que es consciente de su total indefensión y que pone toda su confianza en Dios. Déjeme decirle, esto es una máxima en contra de la independencia, en contra de la autosuficiencia, en contra del orgullo, porque así debemos ser nosotros delante de Dios, absolutamente necesitados, absolutamente conscientes de que necesitamos a Dios en nuestras vidas. A una persona en esta situación, Ani, se le pueden ver 2 caras de una misma realidad, o sea, a un tipo de estos pobres, una parte física y una parte espiritual. Estará totalmente desligado entonces de todas las cosas materiales, porque sabrá que las cosas materiales no pueden darle felicidad ni seguridad. No las tiene. Y dependerá única y exclusivamente de Dios, porque sabrá que solo Dios puede ayudarle, que solo Dios le va a poder dar esperanza, que solo Dios le va a poder dar fuerza. Y por otro lado, la persona que es pobre en espíritu se ha dado cuenta de que las cosas no quieren decir nada y que Dios lo significa todo. Debemos tener especial cuidado en que esta bienaventuranza no sea confundida. O sea, que no confundamos con que la aventuranza quiere decir que considere a la pobreza material como una bendición. La pobreza material no es nada bueno. El Señor Jesucristo nunca habría llamado bendito a un estado en que las personas viven debajo de los puentes, durmiendo en carretas de reciclaje, eh, personas que no tienen suficiente comida y con una salud que se deteriora día tras día por el agua, por el smog, por el calor, por el frío, por una condición extrema de vida en una carencia absoluta. El Señor Jesucristo jamás habría llamado bendición a esto. Esta que llaman los sociólogos pobreza multidimensional
Es un tremendo nombre para una condición tan triste de nuestra humanidad. Tampoco se refiere a ser pobres de espíritu, en el sentido de ser faltos de carácter, faltos de ánimo para enfrentar las dificultades, apocados, que no tienen deseos, que no tienen ilusiones, que no quieren cambiar, que no quieren superar ninguno de los problemas. Ahí van. ¿Se acuerdan de los primeros caballos que les dije que se cogían? Son esos taparitos que ahí van, los cogen, fácil, se dejan trabajar, pero no ponen nada a la hora de hacer un esfuerzo. Ese es un pobre de espíritu. Ellos apenas sobreviven. Vi por ahí una definición en Barclay que me pareció lindísima, que les refiero en este momento. El reino de Dios es la posesión de los pobres en espíritu, porque ellos son los que se han dado cuenta de su absoluta incapacidad cuando están apartados de Dios y han aprendido a confiar y a obedecer. Así pues que esta bienaventuranza podíamos resumirla de una manera general en, según Barclay, dice, la bienaventuranza del que es consciente de su propia y total indefensión y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque sólo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le hará ciudadano del reino de los cielos. Barclay toma cada una de las palabras, la desglosa y llega a esta tremenda conclusión. Es una forma de llegar a ser ciudadano de los cielos cuando somos pobres en espíritu. Los primeros son los que reconocen, o sea, en este escalón, por eso les decía yo que bienvenidos a este camino, a esta primera ruta, porque vamos a ir escalando paso a paso, paso a paso, y ustedes van a ver una progresión en cada una de las bienaventuranzas. Y déjenme decirles, el Señor Jesucristo no las dijo al azar, no las dijo porque sí, no las dijo, echémoslas de esta manera, no. Él nunca dijo ninguna palabra que no tuviera un sentido. Y es que si ustedes analizan las bienaventuranzas, todas tienen una progresión y esa progresión es hacia arriba, es una progresión que nos lleva directo al carácter del Señor Jesucristo. Entonces, los primeros en este escalón son aquellos pobres en espíritu que reconocen su pobreza espiritual y que necesitan a nuestro Señor, a Dios como único dueño, Señor y Salvador. Acuérdense, no confundan pobre en espíritu con pobre de espíritu. Es ahí donde comienza entonces, mis hermanos, nuestro andar con el Señor Jesucristo. Al reconocer, esa es la primera parte, es lo más fundamental. Cuando reconocemos que no somos salvos por nosotros, por nuestros propios méritos, sino por medio de Él, del Señor, por medio de su misericordia, por medio de su gracia, por medio de su gran amor e infinito amor por nosotros. ¿Recuerdan la parábola de el fariseo y el publicano? Eso está por allá en Lucas 18:13. ¿Se acuerdan? Entran los dos a la sinagoga, el publicano ardaleando de todo lo que hacía religiosamente, ayunaba, diezmaba, oraba, etcétera. Pero el cobrador de impuestos estaba ya en una esquina, ya escondido. Dice la palabra, el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes de pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Dios, ten compasión de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho. Llegar a ese nivel, llegar a ese punto, eso es una absoluta y total necesidad, una absoluta y total hambre de Dios mismo, de lo que Él nos da a través de su perdón.
El publicano reconocía su condición de pecado delante de Dios. El fariseo ignoraba todas las fallas de su corazón y definitivamente el orgullo del fariseo lo condenó, perdón, pero la fe del publicano y su humildad lo salvó. El pobre en espíritu anhela reflejar el carácter de Jesús. Mire, mi hermano, es allá donde nosotros tenemos que llegar, porque es al maestro al que tenemos que imitar. Son sus formas, son sus palabras, son sus dichos, es su forma de ser, es todo lo que debemos imitar. Nosotros no debiéramos ver para otro lado, sino solamente debiéramos ver hacia, estar enfocados en cumplir esas bienaventuranzas, en cumplir, en buscar, en lograr ese carácter del Señor. Y anhelar en lo más profundo de nuestro corazón, con lo más profundo de nuestra alma, que ese carácter lo podemos reflejar en nuestra vida. De esa manera podremos glorificarlo, vivir en humildad, vivir sometidos al señorío de Cristo, vivir sometidos a nuestras autoridades. Pero qué difícil es el sometimiento. Miren, mis hermanos, Dios que es bueno, pero a veces uno es difícil de carácter. Uno es como esos potrones que entran a toda carrera y no quieren ser domados nunca. Pelea, tira pata, tira mordisco, no quiere ceder ante la autoridad. Está todo el tiempo mirando en sus derechos, pero no observa que tiene que cumplir unos deberes. Y eso le genera problemas, problemas con la autoridad, problemas con seres amados, problemas con la autoridad amada. Somos hombres y como tal somos perfectibles. Estamos en un camino en el que el Señor nos muestra a través de toda la palabra cómo quiere que busquemos su carácter, cómo quiere que seamos parecidos a Él en alguna manera. Para que estos corazones orgullosos, estos corazones que solamente están reclamando derechos, lleguen a un momento en que pongan su corazón y se fijen en sus deberes. Yo bendigo a mis autoridades. Bendigo a la autoridad que está por encima mío porque tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Mi pastor es un hombre con calma, es un hombre con paciencia, es un hombre amoroso. Es ese que se dedica a cuidarlo a uno, a protegerlo, a enseñarle. Pero a veces nuestro carácter, nuestra falta de sometimiento hace que vayamos en contra de él. Pero puede más su amor por nosotros, puede más el amor que el Señor ha puesto en su corazón. Y ahí empieza uno a ver que uno debe primero cumplir sus deberes antes que reclamar sus derechos. De todas formas, los pobres en espíritu tienen una recompensa y el Señor les promete el reino de los cielos. Dice, le pertenece desde ya. Si tú eres pobre en espíritu, el reino de los cielos te pertenece ya, no mañana, no pasado mañana, no cuando te mueras. Ya tienes acceso a él. No tienes que esperar al futuro. Ya puedes vivir esa realidad del reino de los cielos aquí y ahora. Jesús siempre, cuando comenzó su ministerio en la tierra, que lo empezó a los 30 años, siempre predicaba, así como Juan, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El pobre en espíritu responde a ese mensaje del Señor Jesucristo. ¿Y lo responde cómo? Lo responde en arrepentimiento, con un arrepentimiento genuino delante del Señor. ¿Y qué pasa? Va a recibir una recompensa que el Señor promete. El reino de los cielos llega y transforma su vida. El reino de los cielos llega y transforma mi vida. Y creo que lo puede hacer con la suya igualmente. Finalmente,
jinete y caballo se reúnen en las sabanas llaneras a recoger el ganado, sin pelear, sin discutir. Ya el caballo ya no relincha más, el potro no pelea más. Y él sabe que aquel que le ofreció la doma le está ofreciendo un camino suave. Y hay dos formas de aprenderlo, o por ministración o a las buenas, o por trituración a las malas. Imagínense que el dueño del hato no es un hombre, sino es Dios o el Señor Jesucristo. Y le dice el Señor Jesucristo a todos sus pastores: vayan, recojan los atajos, recójanlos a todos. Y llegan unos, ¡chan! Hay unos que no quieren entrar porque no reconocen y se quedan afuera. Otros que entran. Y pasa todo este cuento que les he dicho. Hay algunos que fácilmente llegan, pero que dentro de su religiosidad no los dejan avanzar. Que a veces la idolatría se los lleva y se pierden. Hay otros que pelean con sus pastores, pelean con sus autoridades. No, yo no quiero, no lo hago. Si no es a mi modo, no. Hay otros que simple y llanamente estando dentro de la iglesia, nunca van a llegar al punto donde Dios quiere llevarlos, al punto donde los pastores quieren llevarlos ayudándoles. Y van a ser echados afuera con los otros. Y ellos van a ir a los mataderos, pero no aquí de la tierra. Así de que, mis hermanos, por más que nuestro orgullo, por más que nuestra posición, nuestro trabajo, el goodwill, el snob, la moda, todo lo que usted quiera, si Dios quiere en su vida una cosa, si Dios hoy lo ha llamado acá, a esta hora, en este tiempo en el que el mundo está parado en la cabeza, estamos al borde de una tercera guerra mundial. Si Rusia pasa a Polonia, esto se enciende. Que el Señor nos ayude. Entonces, mis hermanos, todavía tenemos tiempo, todavía tenemos vida, todavía estamos dentro de ese corral. Todavía tenemos un pastor que nos guía, un pastor que nos lleva, un pastor que nos enseña. Tenemos al precioso Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo con nosotros acompañándonos en esta tarea para ser transformados. Permita, deje que el Señor entre en su corazón, deje que el Señor haga en su vida, deje que seamos moldeados, dejemos de pelear, dejemos de imponernos, que solamente vamos a sufrir. Por último, Claudia esta mañana me regalaba un versículo que me parece tremendo. Isaías 57:15 dice en la versión NTV: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Pablo dice que somos llamados a vivir en lugares celestiales junto con Cristo, y para ello debemos tener un espíritu humilde y en arrepentimiento. Estar sentados con Cristo en lugares celestiales significa buscar las cosas de arriba. Significa vivir como muertos las cosas aquí de la tierra, pero esperando la vida abundante que el Señor nos ha prometido. Significa vivir plenamente identificados con el carácter del Señor Jesucristo, con el carácter de nuestro Señor. Por eso, mis hermanos, yo los invito a que busquemos, anhelemos
ese espíritu de arrepentimiento y ese espíritu de humildad. Dejémonos de dar golpes nosotros mismos. Permitamos que el Espíritu Santo restaure nuestros corazones, que nuestros corazones sean humildes y que puedan así ser reavivados para que tengamos un arrepentimiento genuino dentro de nosotros. Padre mío, yo te adoro, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Reconozco que tú has colocado autoridades sobre mí, Señor. Reconozco, Padre mío, que no soy el más humilde de espíritu, Señor, y que mi arrepentimiento a veces no es genuino, Señor. Pero también reconozco que me equivoco, Padre mío, y que me anhelo, Señor, me anhelo más profundo es tener tu carácter. Sé que no es fácil, Señor. Sé que no es nada fácil. Qué complicado que es, Padre mío. Pero yo sé que tu Santo Espíritu nos acompaña, nos inunda y nos llena de tu infinito amor, Señor. Yo sé que contigo lo podremos lograr, Señor amado. Y sé que podremos pastar en bellos praderas, Señor. Podremos pastar en bellos atardeceres, Señor, dados contigo, Padre mío. Junto contigo, Padre amado. Te pido, Padre Celestial, tu bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta palabra, bendito Dios, corta, pero que sea lo suficientemente fuerte, Señor, y que sea del reargüir de tu Santo Espíritu en cada uno de ellos, Señor, para que con pasión, para que con amor busquen imitar tu carácter cada día de sus vidas, cada respiración, en cada instante, en cada acción, Padre Celestial. Bendícelos. Ayúdanos a todos, Padre mío, porque te necesitamos. Somos incapaces de llegar a ti sin tu Santo Espíritu, Padre mío. Te necesitamos. Tú eres lo principal en nuestras vidas. Tú eres el anhelo más profundo de nuestros corazones, Señor amado. Padre mío, colocamos este resto de día en tus manos, Señor, clamando por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.